retornamos para estar junto a ustedes a esta hora de la mañana en Puerto Natales, 17 grados. Mira qué alta temperatura. En Punta Arenas 15 grados, en Porvenir también 15 grados será la máxima, y en Puerto Williams 14 grados. Bastante alta la temperatura para nuestra región en este día lunes 28 de diciembre. Ya son las 9 de la mañana con 1 minuto y está junto a nosotros nuestra invitada Camila Iribarra, que es de la Coordinadora Feminista de Punta Arenas. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gusto en saludarte, Camila. Bueno, la verdad es que queríamos conversar contigo en relación a la situación de nuestro país en lo que se refiere a femicidio. Cada vez nos volvemos a golpear con hechos de este tipo, pero sin embargo pareciera que no hay un freno a esta situación. Y así es. De hecho, nosotras también nos encontramos bastante golpeadas por las últimas violencias ocurridas, las últimas jóvenes que han sido asesinadas, y claramente esperando poder encontrar justicia, que es lo que hasta ahora ha estado al debe. Bueno, la verdad es que en Chile, en este momento, digamos, por las cifras oficiales que establece el Ministerio de la Mujer, señala que hay 40 casos en lo que va de este año 2020. Bueno, en cuanto a la cifra que sí entrega la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, suma otros 13 asesinatos. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo en que hay esta diferencia de cifras entre lo que indica el Ministerio de la Mujer y lo que contabiliza la Red Chilena contra la Violencia a las Mujeres? Claro, tengo entendido que en este caso Cernamec considera, cuando ya, me imagino que ante la justicia los femicidios están en este caso como ya decretados. La cifra que entrega en este caso la Red de Violencia contra la Mujer tiene que ver también con los casos que son de connotación social también, que se tiene conocimiento que la expareja o muchas veces parejas actuales se encuentran vinculadas. Entonces, por ahí se debe esta diferencia, que toma ya hechos que aún así no tengan justicia todavía, sí son considerados femicidios. Perfecto. Camila, uno, sin embargo, a pesar de toda la información que se entrega, de toda la documentación que está a la mano, sigue existiendo, o uno sigue escuchando o leyendo aseveraciones como echándole de alguna manera la culpa a las mujeres porque se vistió de una o tal forma, porque andaba de noche sola o porque se juntó con tal o cual persona, en definitiva justificando que ocurra este tipo de hechos. Sí, nosotros creemos que como sociedad falta mucho avanzar todavía, porque tal como señalas, todavía se sigue culpando a las mujeres sobre la violencia que nosotras sufrimos. En este caso, por ejemplo, le ocurrió hace poco con María Isabel, la joven que fue encontrada en un departamento. Se le echaba la culpa que había salido con alguien que era un desconocido por Tinder, y vemos como nuevamente se trataba de su pareja, de su expareja, digamos. Entonces sí, falta mucho avanzar para que se deje de culpar o de centrar en cierta forma en la víctima, que es la responsable en este caso de exponerse, cuando en realidad hay hombres que son femicidas, hay hombres que asesinan mujeres, y que en este caso, por ejemplo, sin importar incluso una relación de 7 años, a veces en que existen niñas, muchas otras situaciones, digamos, relaciones de años, aún así asesinan a esta persona por motivo de género, por motivo de en realidad por ser mujer, por ejercer un control sobre ella, por dominarla. Esas son las situaciones que nosotros vemos, y que la gente todavía, digamos, a muchas personas les falta todavía poder comprender la dimensión de esta problemática, que es una problemática de salud, una problemática social relevante, porque aún así vemos como en pandemia
en una situación en que las mujeres se encuentran, entre comillas, en sus lugares seguros, en sus domicilios, con sus familias, siguen existiendo violencias de este tipo, violencias en las que las personas que en algún momento dijeron amarlas, digamos, son quienes hoy las asesinan. Camila, ¿cómo visualizan ustedes que las generaciones más jóvenes vienen desarrollando este tema? ¿Tienen la misma mirada que el adulto? ¿Se ha ido avanzando? ¿Cómo lo ven? Nosotros nos preocupa que en realidad en las relaciones jóvenes sigue existiendo, digamos, esta dinámica de violencia, porque vemos como relaciones de pololeo es donde inicialmente se muestran algunas señales ya de agresión hacia mujeres, hacia el control, por ejemplo, de teléfonos celulares, hacia las cuentas de las redes sociales. Entonces, en realidad vemos con mucho temor también como a raíz, digamos, de que no existe todavía un análisis social potente que demuestre y que indique la violencia que sufrimos las mujeres, esta se replica claramente en las relaciones jóvenes. Y hoy en día desde ahí ya se empiezan a manifestar las primeras señales de violencia. ¿Cómo ustedes trabajan como coordinadoras feministas justamente para ir poniendo este tema en realidad, digamos, con esta generación más joven, bueno, con los más grandes también, pero puntualmente con la gente más joven? Sí, nosotros como coordinadora en realidad hemos diseñado una serie como de actividades a lo largo de los años, desde que existimos, que buscan conglomerar a la mayor cantidad posible, digamos, de mujeres. En este caso realizamos asambleas, realizamos actividades, digamos, de sensibilización, sobre todo en las fechas importantes, y ahí es invitada a toda la comunidad. Entonces, también tenemos una red de acompañamiento que realiza acompañamiento a mujeres que han sido víctimas de violencia, y lo que busca, digamos, es hacer este proceso de seguimiento también y de brindar compañía, cercanía a víctimas, porque vemos cómo la sociedad, digamos, termina juzgándola. Entonces, esas son las actividades que hemos realizado. De hecho, ahora el 19 de diciembre nos reunimos para luchar, digamos, contra el femicidio. Tomamos incluso como emblema honrar la memoria de Karina Paredes Pacheco, que es una joven que se encuentra actualmente desaparecida y que su causa se encuentra abierta actualmente por Fiscalía. Pero obviamente recordando también a Elizabeth Mella, que es uno de los casos emblemáticos que todavía al día de hoy se encuentra sin justicia, Amanda Rojas, entre otras mujeres, porque lo que más nosotros queremos, digamos, enfatizar es que no estamos hablando de números, son mujeres, son familias, son hijas, son familias enteras que se encuentran destrozadas porque su familiar, su ser querido fue asesinado en manos de otra persona y que no existe impunidad todavía, digamos, no hay justicia. Camila, ¿cuáles son esas señales que tú dices que uno visualiza justamente ya iniciándose las relaciones de pareja? Así como bien concreto, además de la revisión del celular, por ejemplo, ¿qué otras señales debieran poner la voz de alerta respecto de estas relaciones de pareja que tal vez estuvieran siendo, digamos, no muy sanas? Creo que todo lo que tiene que ver con acciones de control, de dominación sobre un otro. En este caso, por ejemplo, como ya lo mencioné, el controlar las redes sociales de la otra persona, el ver los mensajes, el exigir, por ejemplo, que use tal o determinada ropa, el también de repente, por ejemplo, coartar la relación de amistad con algunos amigos. Todas esas son formas de dominación que demuestran que existe en este caso un control de parte de una persona, control de parte de un hombre hacia una mujer, hacia controlar con quién se relaciona, muchas veces también coarta la relación con la familia, con las amigas. Todas esas son formas de dominación que expresan una violencia que al principio es solapada, pero que de pronto empieza a subir de nivel, que ya después no es solamente, por ejemplo, no hagas tal o determinada cosa, sino que después se transforma en agresiones psicológicas, se transforma en agresiones físicas, y también una de las formas que muchas veces no se habla, que es la violencia sexual, porque muchas veces no se reconoce que las mujeres también somos víctimas de violencia sexual en la pareja, y que muchas veces existen violaciones dentro de relaciones de pareja. Entonces, igual es muy importante, por ejemplo, notar si muchas veces una pareja, una mujer no quiere tener relaciones,
si es manipulada por su pareja, todas esas son expresiones también de violencia de género. Camila, usted, me gustaría que pudiéramos como con la comunidad, pues de repente hay gente que piensa que el ser feminista significa querer ser igual a los hombres, no arreglarse, estar contra los hombres, como ese tipo de etiqueta, digamos, se le pone. ¿Qué es ser feminista? Buena pregunta. Ser feminista es, yo creo que darse cuenta de que las mujeres nos encontramos en un lugar subyugado, que las mujeres a lo largo de la historia hemos ocupado un lugar como oprimido, en que hemos sido víctimas de violencia en las relaciones de pareja, en que en las clases, por ejemplo, se ha promovido un sexismo en que nos relega a un espacio del hogar, un espacio doméstico, no así como ocurre con los hombres, por ejemplo, con el mundo de la ciencia, que a nivel laboral se nos paga menos, que a nivel académico y también, por ejemplo, en la política accedemos a menos cargos públicos. Yo creo que ser feminista es darse cuenta de esto y luchar para que esta situación no siga ocurriendo. Luchar por llegar a una igualdad en que algún día ojalá no tengamos que hablar incluso de brechas entre hombres y mujeres, sino que lleguemos a un mundo en que ya no existan estas brechas, no existan estas desigualdades, no exista esta violencia y que podamos finalmente como sociedad avanzar hacia que hombres, mujeres, disidencias sexuales también tengan un espacio libre y digno. Yo creo que eso es ser feminista. Es decir, cualquier ser humano puede ser feminista. Sí, pero sí hay que reconocer en este caso que las mujeres, obviamente por estar viviendo estas violencias, tenemos una mirada distinta. Los hombres pueden apoyar el feminismo, así nuestras parejas, pero ya definirse como feminista es un asunto un poco más complejo porque tiene que ver con quién, digamos, finalmente es sujeto de estas violencias. Es, por ejemplo, a mí me gusta explicarlo con la causa, por ejemplo, del racismo. Yo soy una persona que no me considero, en este caso, racista, ¿cierto? Pero jamás voy a sentir lo que siente una persona que ha sido oprimida a causa de su raza, una persona que ha sido racializada, una persona negra que ha sufrido la violencia. Entonces, desde ahí también hay que reconocer que existen, por ejemplo, hombres que pueden apoyar el feminismo, pero jamás van a sentir lo que ha pasado a una mujer en este caso, que ha sido acosada, que ha sido vulnerada, y en ese sentido, por eso, muchas veces las mujeres llamamos, por ejemplo, a marchas separatistas o marchas en que solamente vayan mujeres. Tiene que ver con visibilizarnos, con apoyarnos de cómo nosotras somos las principales víctimas de esta violencia de género. Camila, nos gustaría también poder conocer el trabajo que ustedes han desarrollado durante este año, que evidentemente para todo el mundo ha sido distinto por las condiciones sanitarias que vivimos, y ustedes también han cumplido un rol muy importante en aquello y han desarrollado una ardua labor durante todo este año, también poniendo el foco, digamos, en estas condiciones especiales. Sí, nosotros hemos desarrollado hartas labores. Ahora nos encontramos al portas, digamos, de un proceso constituyente. Nosotros hemos levantado una candidata dentro de nuestra coordinadora, que es Elisa Justinianovich, porque queremos que exista una voz que nos represente ya en las esferas de la política, digamos, en esos espacios, porque vemos cómo finalmente desde el activismo, digamos, nosotros podemos luchar por reivindicar nuestras causas, luchar por una igualdad. Pero si esto no se expresa a nivel institucional, a nivel de política pública, es bastante poco y lento lo que vamos avanzando. Entonces, a partir de tener ese análisis y de lo necesario que es que la nueva Constitución tenga un enfoque de género, tenga un enfoque feminista, es que levantamos esta candidatura que actualmente estamos apoyando. Y a la par tenemos, por ejemplo, actividades comunitarias con vecinos del que viven en Las Tomas. También estamos participando en una olla feminista, porque creemos que la violencia se tiene que abordar desde todas las aristas y también desde una violencia que existe a nivel social, porque en Chile hay una cifra que no se nombra, pero la mayoría de los hogares son homoparentales compuestos por mujeres jefas de hogar. La mayoría de los trabajos más precarizados también son desarrollados por mujeres. Entonces, esta violencia golpea de forma distinta también a nivel de género.
y nosotros ahora estamos con esta olla feminista, pero también obviamente abordamos adultos mayores, hombres, no tiene que ver solamente con ayudar a mujeres, pero sí con visibilizar cómo la violencia se expresa también a nivel social y económico. Y desde ahí también estamos apoyando también en los campamentos con las distintas profesionales que forman parte de la coordinadora, trabajadoras sociales, abogadas, brindando asesoría también a las personas en estos momentos para poder acceder a los bonos que ha entregado el Estado, para poder acceder a asesoría jurídica y de esta forma también tener una cercanía con la comunidad. Jamás soltar lo que es la comunidad, lo que es nuestro territorio, para poder ayudar a todas las mujeres y alcanzar a la mayor cantidad posible de ellas. Es decir, por lo que tú indicas, este trabajo, por ejemplo, puntual de las ollas comunes o del trabajo comunitario, no solo y únicamente tiene que ver con llegar a mujeres y poder prestarles un apoyo material, sino que también un apoyo más integral con toda la red con la que ustedes cuentan. Sí, totalmente. De hecho, hay mujeres que forman parte también de la red de acompañamiento, que han sufrido violencia, mujeres que nosotros buscamos impulsar, digamos, a nivel de que ellas puedan pertenecer, por ejemplo, a nuestro colectivo. De esta forma también las empoderamos, las apoyamos laboralmente si ellas necesitan acceder, por ejemplo, si necesitan algún tipo de financiamiento, también hemos desarrollado eso. Nosotros no contamos con fondos monetarios, pero sí contamos con voluntad de muchas mujeres de querer levantar a otras. Entonces, desde ahí, de repente, a partir de la voluntad, digamos, de la convicción, nosotros generamos ciertos aportes a mujeres, a familias, a niños, niñas, y de esta forma también poder aportar a la comunidad. ¿Cómo evaluarían el año respecto del trabajo que ustedes han desarrollado durante este periodo, Camila? Este ha sido un año muy complejo, ha sido un año muy difícil por la pandemia, porque la gente se ha encontrado más encerrada en su casa, porque ha primado también un miedo, y vemos cómo la salud mental de las personas, de las mujeres, se ha ido deteriorando, y sobre todo viendo las cifras de violencia que han ocurrido. Entonces ha sido un año muy duro, pero también un año que nos ha enseñado el poder de la comunidad. Yo creo que es un año que nos ha mostrado cómo la suma de voluntades, digamos, puede lograr cambios y transformaciones sustanciales. Y hemos visto cómo ante un Estado que se encuentra ausente, que no ha logrado dar el ancho con estas temáticas, cómo las comunidades finalmente organizadas, los distintos activismos que existen, porque existen muchos grupos de voluntarios, finalmente todos organizados logramos levantar esta situación de crisis social y política. Porque a diferencia, digamos, existe a nivel político, ya se han entregado bonos, pero no se ha logrado esta unión con la comunidad que sí tienen los grupos de activismo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, darnos cuenta finalmente que somos comunidad, que el pueblo ayuda al pueblo y que estamos nosotros para poder sostenernos entre todos ante estas situaciones de crisis. Y finalmente ojalá esto desemboque también en un cambio a nivel de Estado y a nivel gubernamental, porque así como es bueno que la comunidad, digamos, pueda sostenerse y pueda organizarse, es muy importante que exista un Estado garante de derechos detrás, y eso es lo que no está existiendo hasta ahora. Justamente para allá quería ir y profundizar un poco más en relación a cuál es la mirada o la evaluación que tiene la coordinadora feminista de Punta Arenas, en este caso, respecto de la respuesta del Estado en relación a los temas de las mujeres. Nosotros vemos un Estado que en realidad no ha visibilizado la temática como tal. Vemos el caso, por ejemplo, de Elizabeth Mella, que fue asesinado justamente en el Día de la Mujer, y que al día de hoy, meses después, todavía no tenemos a ningún responsable. Elizabeth es una vecina, digamos, tiene familia, entonces no puede ser que ante un crimen tan horrendo no se tenga ninguna pista. Nosotros vemos cómo finalmente muchas causas de las mujeres son reagendadas, no se pide a los responsables, no se realizan mayores pericias, y eso es muy lamentable porque son mujeres y son familias y no son un número. Entonces, desde ahí vemos cómo también el Poder Judicial, la justicia,
no se encuentra acorde a los tratados internacionales que ha suscrito Chile, que son la CEDAW, la Convención Belém do Pará contra todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. Vemos cómo en tribunales se siguen utilizando argumentos, por ejemplo, como que las mujeres se retractan de las denuncias. Esos argumentos son utilizados por Defensoría y a nosotros nos parece brutal, porque en realidad si uno comprende cómo funciona la dinámica de violencia, uno va a entender que muchas veces las mujeres se retractan, porque claramente es tu pareja, el padre de tus hijos quien ejerce violencia, y la manipulación y la dominación ha llegado a tal punto que esa mujer tiene miedo de denunciar. Entonces muchas veces se rearma de valor, lo hace, pero luego se retracta sobre todo porque igual existe una situación en que esta relación vuelve de nuevo a una dinámica, digamos, de cierta estabilidad, pero luego nuevamente cae en la violencia y existe esa dinámica como cíclica. Entonces vemos como Defensoría, profesionales, por ejemplo, abogados que deberían tener en cuenta estas situaciones, no las tienen. Lo mismo ocurrió en el caso de Antonia Barra, una joven que denuncia haber sido violada y que finalmente también por dichos del abogado defensor en este caso o del juez se siguen replicando estereotipos de género, en que finalmente se cuestiona a una mujer por beber con un otro, se cuestiona a una mujer por salir de noche, por exponerse, entre comillas. Entonces eso no entender cómo funciona y cómo se perpetúa la violencia de género. Y en ese sentido, ¿ustedes tienen alguna conexión, algún trabajo conjunto, por ejemplo, con estas entidades que tú mencionas? O sea, quizás no conjunto, pero alguna, digamos, instancia en la que se puedan plantear estos temas. Sí, lo que pasa es que todas estas instituciones, entre comillas, ellos realizan capacitaciones en género, porque hoy forma parte de una política de estas capacitaciones, pero lamentablemente pasan a ser talleres, pasan a ser cursos, entonces no se toma en una dimensión más profunda de lo laboral. Eso es lo que ocurre, pero sí existen vínculos, sí han existido capacitaciones, ya sea de parte de nosotras o otros organismos vinculados al área. De hecho existe una red de abogadas feministas, Abofem, pero aún así se sigue replicando porque no existe a nivel transversal y porque las mallas, por ejemplo, en que se preparan profesionales, no existe el género como una malla transversal para que ellos se encuentren sensibilizados, para que sepan cómo se desemboca esta violencia, que eso es lo que nosotros creemos fundamental. Y creemos que es lo que tiene que estar consagrado, por ejemplo, en la educación a nivel universal, que es un enfoque de género a nivel ya sea de enseñanza prebásica, básica, media y superior. Frente a esta situación, Camila, ¿cuál es la recomendación que ustedes dan o darías en este caso a mujeres que pudieran estarnos viendo, escuchando, si necesitan algún apoyo respecto de lo que están viviendo? Sí, nosotros tenemos redes sociales para que nos puedan ubicar. Es Coordinadora Feminista PUC y también tenemos una red de acompañamiento contra las violencias y tenemos un número al respecto que ahora se los voy a entregar. Es para que las mujeres puedan llamar en el caso que se encuentren siendo víctimas de violencia. Camila Iribarra, de la Coordinadora Feminista, ¿cierto? Que nos va a entregar un número al que ustedes pueden llamar en la eventualidad que necesiten apoyo frente a algún tipo de violencia. En este caso estamos hablando de violencia contra las mujeres. También nos comentaba que tienen un fanpage, un Facebook, que se llama Coordinadora Feminista PUC, donde también pueden encontrarlas y obviamente enviar mensajes que serán contestados. ¿Cuál es el teléfono, Camila? Es el 979-420019. Perfecto, repitámoslo una vez más. 979-420019. Ese es el teléfono de la red de apoyo feminista contra la violencia y realizamos acompañamiento, digamos, a mujeres que se encuentren siendo víctimas de violencia de género. Perfecto. Muy bien, Camila, te agradezco muchísimo este contacto, que tengas una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y luego de esta interesante conversación con Camila Iribarra, de la Coordinadora Feminista, cuando son las 9 de la mañana con 25 minutos, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Áreas verdes